Salah deja sin premio a un Arsenal claramente disminuido por su gran cantidad de bajas. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro estrella de la jornada número 9 de la Premier League disputado en Londres. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Arsenal y Liverpool han empatado a 2 en uno de los encuentros más importantes que tenemos esta temporada en el fútbol inglés. Dos candidatos a llevarse el trofeo de campeón, a luchar contra el Manchester City hasta la última jornada. Por eso este duelo era tan importante y tenía en principio un favorito, un equipo que llegaba más mejor estado de forma, que llegaba además con mucha menos bajas, con un 11 más consolidado, un Liverpool que parecía que podía dejar muy tocado al conjunto de Mikel Arteta si lograba llevarse unos 3 puntos que parecían posibles hoy en la visita al Emirates, pero finalmente ha sido un empate que yo creo que por cómo se ha desarrollado el encuentro deja más contento al conjunto visitante, al de Arne Slot, quedó 2 veces por debajo en el marcador. Finalmente ese empate que permite al Arsenal mantenerse a distancia de 2 partidos del Manchester City y mantenerse también con 4 puntos tan solo de desventaja frente al Liverpool, pero eso sí, acumulando bajas, pues recibiendo también en el partido de hoy esa lesión. Se ha tenido que retirar Gabriel Magalhães y se ha tenido también que retirar antes de tiempo Jurrien Timber. La realidad es que el Arsenal durante, para mí, una parte más importante del encuentro ha sido mejor que el conjunto visitante, aprovechando esas acciones a balón parado, ¿no?, para volver a ponerse por delante después de un gol espectacular, absolutamente maravilloso de Bukayo Saka. Empataba balón parado también Virgil van Dijk y finalmente, pues el que ponía el 2-2 final es el de siempre, el que aparece siempre en el conjunto red, un Mo Salah que ha sumado un nuevo tanto en partidos del máximo nivel, una nueva aparición en partidos de la máxima exigencia, en un encuentro que, como os digo, antes del partido yo creo que se veía más desde esa perspectiva de que el conjunto de Arne Slot podía tener en su mano la opción de dejar a 7 puntos al Arsenal, al conjunto de Mikel Arteta, y por tanto alejarlo, ¿no?, en esa pelea por la Premier League 2024-2025. Un partido que ha tenido ritmo, como siempre, que ha tenido intensidad, en el que a mí me ha faltado más calidad, me ha faltado un mayor nivel de juego, y en el que, como os decía antes, el balón parado ha sido muy protagonista, porque ha llegado el 1-1 de Van Dijk a partir de una acción de córner, y el 2-1 de Mikel Merino también en una falta lateral. Como siempre, el conjunto Gunner haciendo muchísimo daño en el balón parado ofensivo, en un partido en el que obviamente el gran ganador es el Manchester City, que recupera la primera posición, el liderato, después de su victoria por 1-0 con tanto de Haaland creo que fue el sábado por la tarde, ganando en su estadio frente al Southampton, en un partido que vamos a repasar, que vamos a analizar rápidamente, en el que el Arsenal, como os decía antes, llegaba con bajas, con mucho desgaste también, obviamente por el encuentro de Champions, con Thomas teniendo que jugar como lateral derecho, con Timber teniendo que jugar como lateral izquierdo, aunque esta es una posición en la que el futbolista holandés viene actuando de forma más habitual, con la baja también por sanción, por tarjeta roja de Saliba, Merino junto a Declan Rice en esa especie de doble pivote, ¿no?, que va variando en el Arsenal con el paso de los minutos, y con Bukayo Saka, Trossard y Havertz compartiendo la zona de la media punta y de la punta también, intercambiándose la posición, y Gabriel Martinelli era el extremo izquierdo hoy del conjunto de Mikel Arteta, frente a un Liverpool que sí podía poner un 11 mucho más reconocible, teniendo en portería la baja de Alisson, pero con Kelleher no teniendo que hacer tampoco demasiadas intervenciones, con Curtis Jones después de ese partidazo tremendo que hizo frente al Chelsea hace una semana, manteniéndose en ese centro del campo, y con Darwin Núñez teniendo que sustituir también a un Diogo Jota que no podía estar por lesión, también cayó lesionado en ese encuentro frente a los Blues del pasado fin de semana, de hace 7 días aproximadamente, en un partido en el que los primeros minutos han sido un poquito de tanteo, con el Arsenal intentando imponer esa salida de balón, ese inicio de juego con 3 defensores, con el Liverpool plantándole o defendiéndose en una especie de
4-2-4 con ese muro formado por sus delanteros, sobre todo para que no pudiese haber pases por dentro y dificultar mucho en la construcción del juego del conjunto local. Pero Ben White, bueno, pues un lateral derecho, ¿no? Jugando, o bueno, pues un futbolista que durante toda su carrera había sido central, que pasó a lateral derecho y que, bueno, pues al final se nos olvida, ¿no? Lo hemos visto tan poco en los últimos años de central que se nos olvida una de sus principales cualidades, que es ese balón largo, ese balón al espacio, que ha aprovechado las mil maravillas en el minuto 9. Un Bukayo Saka que le ha ganado la espalda a Robertson, que le ha hecho un recorte tirándole un caño absolutamente maravilloso, y que frente a Gallagher, bueno, pues ha marcado un auténtico golazo para poner por delante a su equipo ya en el minuto 9 y para anotar con tan solo 23 años su gol número 50 en la Premier League. Creo que, bueno, pues si este futbolista es tan profesional y tiene el carácter de, bueno, pues de no meterse en líos, de no generar muchos problemas en su vida personal, que parece que tiene, si tiene esa vida tan ordenada y la cabeza tan bien amueblada como parece que tiene el extremo inglés, creo que sus números al final de su carrera en Premier League pueden ser absolutamente brutales. Va camino de ser una leyenda a ganar, como os digo, marcando ese 1-0, tirando del carro en un día en el que obviamente era un partido muy muy importante para un Arsenal que necesitaba recortar distancias y que, bueno, pues tenía que aparecer uno de sus jugadores clave con, bueno, pues Odegaard fuera de combate, también con jugadores de la defensa teniendo que cambiar su posición habitual, teniendo que variar su posición en el campo. Por lo tanto, uno de los líderes, uno de los capitanes del Arsenal que aparecía para marcar diferencias en un Liverpool que a partir del gol, bueno, pues ha tenido un acercamiento, un disparo de Salah desde zona de tres cuartos, en el que, bueno, pues el egipcio ha podido aprovechar un error en la construcción del juego, y un par de minutos después llegaba rápido el empate. Tan solo 9 minutos después llegaba el empate de Van Dijk, haciéndole daño en Liverpool al Arsenal en una de las especialidades del conjunto de Mikel Arteta, que es el balón parado. El balón parado ofensivo en este caso era a favor del Liverpool, lo aprovechaba muy bien con el centro de Trent Alexander-Arnold. Luis Díaz en el primer palo peinaba esa acción, y Van Dijk que se adelantaba a Thomas Partey en la zona en el centro del área para rematar a bocajarro y hacer que, bueno, pues su remate de cabeza fuese absolutamente imposible para David Raya, ¿no? Rápidamente empataba el Liverpool sin dejar que el Arsenal se lo creyese demasiado, pero la realidad es que el conjunto de Mikel Arteta a partir de ese minuto 18 ha demostrado que pese a tener bajas, tener que jugar con jugadores menos habituales, bueno, pues sabía que este partido era crucial. Ha tirado de personalidad el conjunto local y ha comenzado a imponer, ¿no?, esa presión alta tan característica, en la que siempre fuerza a los centrales rivales a tener que sacar el balón por banda. Principalmente suele forzar a los equipos que tienen aún en posición del central izquierdo a un central diestro, lo suele forzar para que termine teniendo que buscando siempre un pase largo, y a partir de ahí esa presión en la que los jugadores del Arsenal prácticamente se emparejan 1-1, y como tiene un equipo tan ganador de duelos, un centro del campo y una línea defensiva tan ganadora de duelos, en la que hoy también tenía a Thomas Partey como lateral derecho, bueno, pues a partir de ahí ha comenzado a imponerse claramente el conjunto de Mikel Arteta, con sus extremos siendo protagonistas, con Bukayo Saka y con Martinelli, bueno, pues buscando constantemente las acciones de desborde para darle profundidad a su equipo. Y ahí es cierto que Konaté y Van Dijk han estado bastante bien en esa defensa del área, en la que el Liverpool, en esos momentos de sufrimiento que ha tenido a partir del tanto del 1-1, ha podido resistir. No ha terminado encajando de forma rápida o sencilla en un centro lateral en ataque posicional ningún tanto, hasta que apareció, como os digo, bueno, pues una de las grandes especialidades, ese balón parado ofensivo del conjunto local, con Nicolas Jover, el entrenador francés, ex del Manchester City, que viene siendo una pieza fundamental de, bueno, pues de la candidatura del Arsenal y de la gran puntuación que viene haciendo el conjunto Gunner en las últimas temporadas. Creo que son más de creo que el año pasado fueron, lo miramos hace poco en el canal, creo que fueron más de 25 goles, una auténtica barbaridad, los que lleva acumulado desde el inicio de la temporada pasada, una auténtica brutalidad, con ese centro de Declan Rice al segundo palo y Mikel Merino estando perfectamente
colocado para, bueno, pues en definitiva no caer en fuera de juego frente al intento en esa posición de Virgil van Dijk. Marcaba en el minuto 42 de la primera parte, un par de minutos tan solo para llegar al descanso, el tanto, el bueno de Mikel Merino, su primer gol como futbolista gunner y además marcando o dejando su huella en un partido absolutamente clave en la batalla por la Premier League. Y al descanso, obviamente, el que tenía que cambiar era un Liverpool que no estaba teniendo el control, que no estaba siendo capaz de salir jugando desde atrás y que además estaba teniendo demasiados problemas, bueno, pues para llevarle el balón a Salah, a Luis Díaz o a Darwin Núñez, que estaban participando muy poquito del juego. Claramente mejorado el conjunto visitante en el inicio de la segunda parte, con un Arne Slot que ha pedido, yo creo que sobre todo a su equipo, que fuese mucho más combativo en esas acciones de balones divididos, y un Arsenal que ha comenzado a sufrir, a tener que recular, y al que además se le ha juntado, bueno, pues esos constantes problemas de lesiones que está teniendo durante toda la temporada, con la lesión en el minuto 54 de Gabriel, de uno de sus pilares absolutamente claves, la entrada de Kivior, y ahí, bueno, pues el conjunto gunner ha tenido que ir retrocediendo metros, ha tenido que ir defendiendo cada vez más atrás, y el Liverpool, bueno, pues le ha dado la vuelta a ese dominio que había tenido el Arsenal en el primer tiempo. Ha comenzado a llegar constantemente el Liverpool con un Trent Alexander-Arnold y un Salah muy protagonistas, pero que no encontraban la forma de generar ocasiones demasiado claras frente a una buena defensa del área, principalmente de los centrales y de los centrocampistas, de los pivotes de Mikel Merino y Declan Rice del Arsenal, ¿no? Buena defensa del área del Arsenal, como siempre un equipo muy bien ordenado, muy trabajado, y que yo creo que es uno de los más fuertes del mundo defensivamente, también cuando les toca retroceder y estar cerca de su portero. Hasta el minuto 72, la verdad es que la segunda parte estaba siendo para el Liverpool, como os digo, sin encontrar grandísimas ocasiones, y a partir de ahí sí que hemos visto una reacción del conjunto de Mikel Arteta. El Liverpool había metido ya un triple cambio con Tsimikas, con Szoboszlai y con Gakpo, pero bueno, pues no estaba, como os digo, en definitiva pudiendo batir o probar o provocar que David Raya tuviese grandes intervenciones. A partir de ese minuto 72 aproximadamente, el Arsenal crece, comienza a llegar de nuevo, sobre todo por banda izquierda, con algunas acciones de transición, algunos contraataques de Martinelli. Ahí ha estado también muy bien Konaté, bueno, pues en definitiva apagando los fuegos, llegando en esas acciones al límite para impedir que el Arsenal sentenciase el partido. Y en una acción de contraataque, justo después precisamente de una recuperación del balón al límite de Konaté, llegaba el pase a la espalda de Trent Alexander-Arnold, Darwin Núñez atacando la profundidad, le gana la espalda a Kivior, y en el 2 contra 1 muy bien el pase del uruguayo para que Salah a placer termine finiquitando, poniendo ese 2-2 final que deja, yo creo que mucho más contento al conjunto visitante, pese a que antes del encuentro, en la previa del partido, seguramente todos hubiésemos dicho que el que tenía más opciones de llevarse el encuentro, porque podía contar con muchos más de sus titulares, era el conjunto de Arne Slot, que sigue, bueno, pues muy cerca del liderato de la Premier League. Lo ha perdido en esta ocasión, pero muy cerca del Manchester City. El Arsenal, de momento, a distancia de 2 encuentros, tanto del conjunto de Pep Guardiola como del conjunto Red, que hoy ha podido llevarse los puntos, bueno, pues en medio de un problema muy importante de lesiones que está teniendo el Arsenal, y en el que además, bueno, pues han llegado esos errores, ¿no? del incombustible de un jugador como Saliba, que parece que en las últimas semanas ha bajado bastante el nivel después de un inicio de campaña también, bueno, pues bastante importante para el central francés. Al final 2-2 en el marcador, y el más contento obviamente es el Manchester City, que recupera el liderato, se queda con 23 puntos, uno más que el Liverpool y 5 más ya que el Arsenal de Mikel Arteta. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.